el programa anterior, cuando nos dijeron que aterrizáramos, yo me percaté de que nos faltaban las ruedas del avión, no habíamos sacado los flaps, había una serie de cosas que faltaban para el aterrizaje. No, todavía hay mucho que analizar del proceso. Definitivamente. Entonces, quitando el símil del avión y de los flaps y del aterrizaje, estamos ante una circunstancia inédita, por lo menos para mí, a través de mis años de experiencia político-electoral y de diferente índole, inclusive de estudios. Me encuentro de la noche a la mañana con circunstancias que jamás había enfrentado. Es decir, que para empezar, yo recuerdo muy bien cuando se formó el grupo de estudio para los problemas nacionales, el tipo de pensamiento, había discrepancias a un nivel intelectual extraordinario, con personajes de diferente criterio político-electoral, que se debatían las cosas, se hablaba, ahora no. Ahora hay un one track minded, para hablar en inglés, ¿verdad? Una línea, esa que calificaba por rígida, de esa señora, no, a mí me dijeron que Fabricio, sí. Y es curioso, la verdad es que hay que analizar un poquito hacia atrás. Yo conocí muy bien a Fabricio porque era de los muchachos que recién salidos de la universidad iban a una oficineta que tenía Repretel en Escazú. Y ahí se entrenaban en el aspecto periodístico y tal. Ahí llegó Camilo Rodríguez, ahí llegó un montón de gente. Y había unos que uno veía que eran más serios y más preocupados por los temas. En ese entonces, Fabricio era muy católico, cooperaba mucho con un sacerdote que se dedica a hacer obras de bien en las calles, en fin, obras del Espíritu Santo se llama, o se llama todavía. Hubo un cambio que ni siquiera me interesa averiguar por qué se produjo. Es un cambio y tiene el perfecto derecho todo ser humano de modificar sus criterios en un momento o en otro. Pero entonces fue donde surgió esa mentalidad un poco más rígida de un catolicismo, perdón, de un religioso, ¿cómo sería? Religiosismo. Un religiosismo, sí, es que acaba el término, bastante más rígido, bastante más apegado a ciertos principios no clásicos, son establecidos y que últimamente obedecen a ciertas disciplinas de grupos, ¿verdad? Y surge este líder político condicionado desde luego por estos factores, pero como tú dijiste, es el enviado de Dios, el escogido, el Mesías. Entonces, qué difícil es combatir eso. Sobre todo si no tienes los elementos de fuerzas humanas a tu favor. Porque frente a eso, ¿qué es lo que hay? Pequeños grupos muy debilitados políticamente, con dirigencias muy debilitadas políticamente. Hoy estaba Amelia entrevistando a un grupo de diputados y me llamó la atención los planteamientos de Otón Solís. Siempre Otón es muy certero en sus planteamientos, más bien giran alrededor del problema económico, pero hoy se expandió un poquito y los otros diputados también le entraron a fondo al problema que enfrentaba el país y la urgencia de una unidad nacional para sacarlo adelante, sin criterios cerrados. Me llamó mucho la atención el programa este debate que planteó Amelia, muy certero, muy interesante. Ojalá
en el sentido árabe, ojalá, que Dios lo quiera, porque sí estamos en una encrucijada seria, muy seria, y mucha gente no se ha percatado de eso, porque viven a espaldas de los problemas nacionales, viven muy apegados a las quisicosas de los dineros, del dólar, de lo que ganan, de lo que no ganan. Muy lamentable, no se ha eliminado, simplemente se ha entrado en una ignorancia absoluta del interés nacional. Bueno, Perdone, nuevamente. Pero ahí está, digamos, el escenario es claro en este momento. De la Asamblea Legislativa desaparecieron partidos políticos. Sí, así es. Así es. El partido de Óscar López, Accesibilidad sin Exclusión, desapareció. De paso, yo creo que no pierdo nada la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Eso ya era un partido flojo, un partido sin grandes propósitos. Digamos, la campaña que el mismo Óscar López enfrentó fue charanguera, en el buen sentido de la palabra. Y los propósitos muy respetables, digamos, porque se refiere a dos aspectos, a la minusvalía por una parte y a los ancianos, ¿verdad? Que se había llegado a irrespetar todos esos valores. No, él juega su papel. ¿Ah? Él juega su papel en la Asamblea, sí, claro. Fue electo por segunda vez diputado, sí, así es. Tenía un nicho, había electo diputados en otra ocasión, llegó a elegir varios y después se destruyó ese partido y quedó él ahí como una franquicia casi de esas necesidades. En ese sentido yo no discuto, digamos, la importancia que en algún momento también hay que darle de haber puesto ese partido y esos temas como relevantes en la agenda nacional. Obviamente que sí, eso no lo discutimos, es un valor de Óscar, pero en este momento no tenía partido, no estaba proponiendo nada nuevo, fue charanguero en el buen sentido de su participación, irresponsable me parecía a mí a veces en la forma como él participaba en los debates. Y fíjate que voto, que es una fuerza de balance, como si fuera en el caso de Óscar López, todavía para decirlo ahí, ateniéndose a que él tal vez podía elegir un diputado por lo menos y quedarse el de asesor parlamentario, en este momento desapareció. Desapareció, sí. Yo creo que en ese sentido, bueno, es un partido menos. Se lo chupó. El partido Alianza Demócrata Cristiana era un partido de características provinciales que había impulsado la diputación de Mario Redondo. Mario Redondo ya había sido asesor legislativo, asesor parlamentario de la Unidad Social Cristiana, jefe de asesores parlamentarios, un tipo que brillantemente manejaba todo el aparato reglamentario de la Asamblea Legislativa. A ver si coincidimos. Por primera vez en esta campaña vi yo un Mario Redondo que sale también protestante. Nunca lo había dicho, nunca había señalado específicamente esa característica. Bueno, él fue diputado social cristiano. Sí, pero... De la Unidad Social Cristiana. Sí, por eso. Y cuando se retiran algunas gentes de la unidad, él termina formando un partido de esas características. Exactamente. No católicas. A mí me llamó la atención. A mí también. Ah, bueno. Pero bueno, era su opción. Está bien, está respetable. Bien, muy respetable. Y él es muy respetable. Y es brillante. Y él es brillante. Definitivamente. Y ha sido un diputado excelente. De los mejores que ha tenido la Asamblea en este periodo. Y sin embargo, y tenía una candidata buenísima, Laura, que era, no sé si su asistente o asesora en el Congreso, que es excelente, es verdaderamente una muchacha talentosa, brillante, que ojalá hubiera ocupado una curul parlamentaria y no lo logra. En esa conversación de hoy que provocó Amelia, estaba él, y me llamó poderosamente la atención que un hombre como Otón, que es muy radical en sus ideas, lo distinguiera siempre como una persona con la que se podía hablar. Me llamó mucho la atención. Porque tiene esa experiencia, él ha sido diputado. Sí, claro. Tiene la experiencia de haber sido otra vez diputado por su propio partido, logra un esfuerzo enorme, hacer un partido nacional. Quizás esa fue también su debilidad. Si él hubiera mantenido el partido provincial, de pronto elige un diputado. Sin embargo, no lo logró. Pero ese es un partido que sale a la Asamblea Legislativa, pero no se pierde Mario Redondo. ¿Por qué?
porque en la nueva circunstancia de Fabricio Alvarado como posible gran Y lo quiere llevar. gran ganador de la próxima campaña del 1 de abril, ya señaló que Mario Redondo iba a ser su ministro de la presidencia, Sí. con lo cual mandó una señal muy importante Sí. a sectores políticos, a sectores empresariales, porque conocen la calidad humana de Mario Sí. y conocen la capacidad de negociación, de conversación. No, que él fue muy tiene. certero. Entonces, como ministro de la presidencia, de pronto puede ser un insumo muy importante en esa imagen que tiende a proyectar ese candidato llamado Fabricio Alvarado. Entonces, bueno, pero digamos, ese partido, ¡pum!, desapareció, ¿verdad? El partido que desaparece también es un partido cristiano, Ajá. Renovación Costarricense, Ah, sí. que fue el que fundó el famoso Justo Orozco, ¿ah? Sí. Que llegó a la Asamblea Legislativa en 1998. Sí. Después se llenó de muchos problemas y escándalos de todo tipo. Que tiene al presidente de la Asamblea actual, el presidente legislativo actual, Gonzalo Ramírez, es de ese partido. Sí. Ah, sí, claro. No sabía yo. Y la esposa de él, Es muy serio este presidente. A mí me vicealcaldesa gusta. de San José, Sí. porque eso fue el resultado de una alianza en ese momento de Johnny Araya, de Liberación, ahí fraguando alianzas de esa naturaleza, que condujeron a la presidencia de Gonzalo, a propósito de apoyos que él daba internamente en la lucha de liberación nacional. Pero Y no, él- no parece, no se ve así con cierto fanatismo ni nada. Es una persona muy ecuánime, maneja bien bueno. la presidencia. No sé, primera noticia esta que me estás diciendo, Bueno, no lo había analizado así. ha llevado la Asamblea Sí, Legislativa, sí. ¿no? La ha llevado, nada Sí, más, sí. digamos, está bien, hasta ahí. Pero es un partido que sucumbe, Sí. porque él, siendo presidente, no tiene la fuerza organizativa ni política, y además un partido con dificultades con Justo, a pesar de que tenían una candidata interesante, Stephanie Campos, Sí, muy sí, interesante, sí. agradable, bonita, inteligente, con poco dominio de los grandes temas nacionales, pero se la jugaba muy bien, indudablemente sí. que sí. Pero no le dio, ahí salió ese partido, quedó fuera también, ¿verdad? Restauración Nacional, que es el partido del candidato Fabricio Alvarado, que ganó la mayoría en esta primera vuelta, solo tenía un diputado, él, Sí, él Fabricio era Alvarado. nada más. Sí. Y de pronto saca 14. No, eso, claro que es un... Bueno, el resultado sorpresivo, un efecto Alka-Seltzer, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque esa cantidad de diputados resulta del arrastre Sí. que hace Fabricio como máquina de tren de la cantidad de diputados que llevaba. Y logra elegir 14 y se convierte en la segunda fracción más importante de la próxima Asamblea Legislativa después de Liberación Nacional. Sí, señor. De esos 14, 7 son pastores. Sí, no lo digo despectivamente. No. Porque Sí. hay que entender algo que en la práctica sucede con pequeños partidos. Muchas veces los pequeños partidos, con ánimo de ganar elecciones presidenciales y hasta de elegir diputados, apuestan a su primero y segundo lugar de diputados generalmente, que es el margen posible de elección por provincia en cada uno de los partidos. Sobre todo si son pequeños, todavía apuestan casi solo al primero. Sí, Por eso en ese sí. partido llevaban a Carlos Avendaño, Sí, que es claro. un político, un diputado experto, muy jugado, Sí. ¿verdad? Inteligente para la actuación política, etc. Lo demás probablemente era con rellenos. Rellenos de gente honesta, de gente correcta, de gente que generosamente da su nombre para que se tome en cuenta y ir en una lista de diputados, arriesgando que puedan salir o que no. Al final de cuentas, sí. ¿verdad? Yo siempre cuento una anécdota, allá por el año 74 creo fue, voy yo a votar a la elección y de pronto me pongo a revisar la lista de candidatos de los partidos que estaban pegados en la pared. Sí. Y encontré que yo era candidato de un partido y no me habían dicho nada.
Por supuesto que yo iba como en el lugar 15, ¿verdad? Pero me hizo mucha gracia porque era gente amiga, obviamente, y yo no iba a protestar por eso, pero ni siquiera me habían informado a mí que yo iba de candidato, aunque fuera en un puesto nada elegible, ¿verdad? Bueno, esto para señalar que, que así sucede y así pasa. Una vez la fracción de Pueblo Unido presentó candidatos a diputados, eligió 4. ¿Ah? Uno de ellos, un dirigente sindical de Limón, que nunca habló en la Asamblea Legislativa. Bueno, se lo digo con objetividad, de mostrarle que un partido de izquierda, que era una coalición de partidos de izquierda, eligió un diputado en la provincia de Limón que no habló. Pero era un hombre como estos religiosos, disciplinado, que votaba, que probablemente tenía el conocimiento de las cosas que votaba, porque la gente de izquierda es lectora, estudiosa de sus cosas, es como otra iglesia, al revés, pero al final de cuentas era un diputado que nunca habló, Esto para señalar que también en izquierda suceden cosas de esa naturaleza. Bueno, claro, eso es así. Claro. Entonces, estos diputados, estos 14 diputados fueron probablemente muchos rellenos. Algunos de ellos con grado profesional académico, está bien, es parte de eso. ¿Por qué? Porque también hay dentro del evangelismo, del pentecostalismo, dentro de todos estos grupos cristianos, gente preparada. Y hasta hay una asociación de empresarios evangélicos. Bueno. No sabía eso. Y de esa asociación de empresarios evangélicos pueden salir probables asesores, probables ministros, bueno, funcionarios públicos que tienen conocimiento profesional de su campo, tal vez no tengan conocimiento profesional de la institucionalidad del Estado, pero tampoco se necesita. ¿Por qué? Porque no se necesita ningún título para ser diputado, para ser regidor o para ser presidente de la República. Bueno, ¿y ahí? Haber nacido en Costa Rica. Y saber leer y escribir. Yo diría que saber leer y escribir debería ser el requisito que deberían ponerle a todas las personas. Claro. Porque ahí en la Asamblea Legislativa, especialmente, como es un trámite de proyectos de ley, tienen que estar leyendo y conociendo y enterándose. Por supuesto que es elemental. Cada diputado tiene 6 o 7 asesores. Cuando una fracción como la de Restauración, con 14 diputados, va a tener como 160 asesores en total. Eso les van a ayudar. Y muchos son asesores parlamentarios ya expertos, otros los van a meter ahí, van a hacer borrón y cuenta nueva en el sentido de sacar asesores y meter otros. ¿Está claro por qué? Porque también tienen que formar su gente. Ya tienen esa oportunidad, ahora meten su gente, la forman y van preparando hasta para sacar de esos asesores los próximos candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa en el 2022, de esos mismos asesores que pueden estar trabajando ahí, ¿verdad? Entonces me parece que ese es un escenario que hay que tenerlo presente. Una cosa que me llama la atención. Perdón, nada más para empatar con el programa anterior. Entonces, que hablen o no hablen los diputados no tiene importancia. Lo importante es que voten. Y entonces les van a dar directrices para votar. Pero además les van a dar la instrucción, los van a ir formando, les van a poner la asesoría pertinente. En algunos casos, bueno, y se acostumbra, una cosa que se acostumbra mucho en la Asamblea Legislativa es que los diputados leen discursos. Leen discursos que se los redactan sus asesores. ¿Verdad? Y eso no lo saben leer. Eso no es pecado. A veces no saben leerlo, ¿cierto? Absolutamente cierto. Uno sabe cuando un diputado hace el discurso y cuando se lo hace, porque no saben la puntuación, no saben hacer la gramática. Eso es como, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que es el uso de la gramática. Si uno, yo tengo 45 años de casados, o más, ya ni sé cuántos, un montón, desde el año 72, ¿verdad? Un montón de años, ¿verdad? Si yo le digo a mi señora todos los días, ¿cómo amaneciste, amor? Por decirle algo así, ¿verdad? Yo le puedo decir, ¿cómo? Es una frase bonita, bien. Pero le puedo decir, ¿cómo? ¿Amaneciste? Porque puse una coma. ¿No es así? Y un signo de interrogación. Bueno, entonces en la práctica,
esos detalles juegan un papel importante, porque claro. en la discusión parlamentaria, quienes nos están viendo y oyendo deben saberlo, se discuten comas, Sí, pues se claro, discuten claro. puntos, Sí. se discuten puntos y comas, se discuten puntos y apartes en un párrafo de una ley, de un artículo de una ley. Sí, así es. Y eso puede darle un contenido y un sentido Totalmente diferente, así como lo acabo de poner yo con esa frase así tan es, simplona así y es. de amor. Una cosa que me ha llamado a mí la atención poderosamente es que entre los grupos protestantes, para usar el término genérico, no todos piensan igual. No todos piensan igual. Hay sectores... Bueno, es que hay diferentes iglesias. Exacto. Hay pentecostales, hay evangélicos, exacto. hay protestantes. Entonces, después están los clásicos, luteranos, Sí, calvinistas, etcétera. Bueno, están pero los esos son- mormones. pero esos son los menos. Están esos otros que no se meten en política. ¿Cuáles son los mormones? Los mormones, sí. Esos rechazan todo el Estado, Bueno, rechazan perdón. toda la política, rechazan Perdón, todo. había un candidato en Estados Unidos que era mormón y candidato a la presidencia. Claro. Bueno, porque tienen el objetivo de tomar Sí. el gobierno. Sí, claro. El gobierno en su totalidad, instituciones, Sí, pero no hay municipalidades. unidades de criterio. Sin embargo, No, tienen la unidad de criterio de su Biblia, de la palabra ok. de Dios que ellos siguen, pero de la hay interpretación bíblica que hacen. hay ¿no? interpretaciones Pero ellos la interpretan. El problema es que los católicos no la interpretan. que ni la leen. Hablando de... No en sé si serio, la qué leen o no la pena. leen. Algunos sí la leen y la estudian. O Pero digamos, leen el Nuevo Testamento, perdón, pero la Biblia tengo mis dudas de que la lean. no importa, pero digamos, no la Bueno, y estudian. los No la mismos estudian. protestantes, yo tengo mis dudas de que No, lean la algunos- Biblia completa. No, ellos la estudian, la llevan en orientación de estudio, obviamente por las cosas que les interesa. Sí, pues claro. Pero bueno, esa es la singularidad de la situación que tenemos, ¿verdad? Entonces, en el caso del Partido Restauración, 14 diputados, 7 pastores, van a jugar su papel importante ahí en la Asamblea Legislativa, indudablemente que sí. Los convierte en una fuerza de obstáculo impresionante para cualquier proyecto de ley. Si en este momento un diputado, Otto Guevara, presentaba 1.200 mociones y hablaba casi 15 días solo en la Asamblea Legislativa, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, en las mociones que presentó en un proyecto de ley, 14 diputados pueden bombardear cualquier proyecto de ley en la misma dimensión. Ah, no, y tienen pues, claro. derecho a hablar sobre cada moción media claro. hora, No, pues claro. porque no han aprobado una propuesta que hicimos en Comisión de Notables de reducir eso Sobre en tiempo todo- para que el diputado justifique todas sus mociones en una sola hora, digámoslo No, así. sobre todo que esos 14 tienen una unidad de pensamiento. Ah, bueno. Entonces, sí, Ahí hay, son rígidos pero en ahí, eso. volviendo a esa diversidad de religiones, aquí opera la diversidad de religiones, la diversidad de opiniones, pero la unidad de acción por parte de esos diputados y de los grupos religiosos que están detrás de ellos. Sí, están Aquí matriculados. terminamos este segundo Están programa. matriculados. Ya aterrizamos.